Humberto Jaimes Sánchez, el Paisa. En Humberto Jaimes Sánchez encontramos a uno de los artistas más representativos de la pintura venezolana de la segunda mitad del siglo XX. Su obra nos ofrece un exquisito lirismo, un manejo excepcional del color y la materia, así como una poderosa evocación del paisaje andino bajo el lenguaje de la abstracción. Nos remite a los recuerdos de su infancia, cuando asimiló desde temprana edad una sensibilidad muy especial hacia el color y el paisaje andino, con sus escabrosas pendientes, afloramientos rocosos y caprichos topográficos interpretados bajo el lenguaje de la abstracción lírica, orgánica y a veces informalista. Jaimes Sánchez evoca en sus lienzos las imágenes de aquellos viejos muros oxidados y desnudados por las lluvias en la San Cristóbal de los años 30, ciudad que aquel joven contemplaba en su trajinar diario por las empinadas calles y pueblos inclinados sobre las laderas y valles cordilleranos. Esas primeras impresiones quedarían plasmadas en los lienzos y resurgirán con el paso de los años, con algunas variaciones y una gran carga expresiva y personal. Jaimes Sánchez siguió la orientación de Manuel Osorio Velasco, se entusiasmó por la pintura y llegó a exponer a los 15 años, en 1945, en el Salón de Lectura San Cristóbal. Sin embargo, más allá de la inspiración paisajística, era poco lo que el inquieto joven podía esperar académicamente de aquella ciudad andina, agrícola, aislada, propia de un país rural. Como la mayoría de los jóvenes de su generación, ya sentía una gran inquietud por ir a Caracas, donde sí era posible hacerse pintor, formarse como artista plástico. Es entonces que decide trasladarse a la capital de la República, ávido de absorber conocimientos que lo introducirán en el mundo de las bellas artes. Hay un profesor que se llama Manuel Osorio Velasco, que era el pintor insigne de regional, y le dice que él tiene calidad pues para ser pintor, que por qué no se viene a Caracas a estudiar en la escuela. Bueno, él se le mete ese gusanito en la cabeza y se pone a pensar que él le dijo eso y comienza a trabajar esa manera, esa idea de venirse a Caracas. En eso llega Simón Alberto Consalvi, que es un joven que viene de Tovar, va a San Cristóbal a estudiar también ahí su bachillerato y ellos se hacen muy amigos. Entonces ellos deciden venirse los dos a Caracas. Él le gustó desde muchacho el arte y vio unos cuadros por ahí, caramba, y entonces pensó qué bueno sería hacer eso, hacer un cuadro como ese, pintar un paisaje. Y así, y se lo quedaba mirando y decía, caramba, yo puedo dibujar algunas cosas, yo podría. Y se le ocurrió que quería meterse a aprender el oficio. A mediados de los años 40, Jaimes Sánchez se inscribe en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, donde se integra al Taller Libre de Arte, un grupo generacional en el que figuran Pedro Briceño, Ángel Hurtado, Víctor Valera, entre otros. Para la época, en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas se enseñaba el paisajismo romántico y tradicional. Se conocía algo del impresionismo y muy poco del arte abstracto geométrico, que ya despuntaba en Europa. Nosotros éramos muchachos que llegamos de un pueblo donde no había ni librerías ni nada de importante para poder estudiar la pintura. Entonces en la escuela tuvimos la suerte de que los profesores eran los mejores pintores de Venezuela en ese momento. Los profesores eran los grandes maestros paisajistas de la pintura venezolana, Pedro Ángel González, Marcos Castillo, entre otros. Existía en aquel país un interés por exaltar el folclore, el patrimonio cultural y arqueológico local y latinoamericano. Lo más importante de todo ello, creo yo, que es que se trata de colocar en un contexto que se aspira a universal, de valoración universal, valores que son propios de lo latinoamericano o de lo venezolano, ¿no? Y de allí va a surgir esa primera
pintura que hace Jaime Sánchez a finales de los 40 y principios de los 50. Al poco tiempo de estar en la Escuela de Artes Plásticas, descubre que no es mucho lo que puede esperar de la enseñanza que se imparte en esta institución, frente a las tendencias plásticas que irrumpían en la Europa de posguerra. En Europa, el arte abstracto está consolidado y recibe la llegada del expresionismo abstracto y otras tendencias menos regidas por el geometrismo e impregnadas de una gran espontaneidad y libertad en el uso del color, las líneas, los planos y la materia. Jaime Sánchez, mejor conocido como El Paisa, se suma a una huelga en la escuela contra la enseñanza tradicional. Abandonan la institución y deciden irse a Europa a conocer las últimas tendencias del arte moderno. Uno deseaba ir a Europa a informarse, a ver el pasado, el arte medieval, el Renacimiento. Todo eso era una gran inquietud intelectual. Estos jóvenes venezolanos buscaron conocer las tradiciones y últimas tendencias artísticas en el viejo continente. Visitan París, Roma, donde se establecen por unos años. Bueno, llegar a Europa era como, yo supongo, la misma impresión que tuvo Colón cuando llegó a América. Es decir, para nosotros fue un descubrimiento, porque Caracas en esa época todavía era una ciudad en ciernes, pues no había un movimiento artístico importante. Y París era el centro del mundo artístico. Entonces llegar a París era un deslumbramiento, ¿no? Y conocimos a muchos de los grandes pintores. Nosotros fuimos a visitar a Picasso, fuimos a visitar a Herbin, que era un pintor abstracto muy bueno, a Mata, a Wilfredo Lang. Así que estábamos siempre en contacto con los mejores artistas y eso fue una gran enseñanza. A principios de los años 50, la obra de Jaime Sánchez refleja ciertas tradiciones culturales, referencias a las raíces latinoamericanas, predominan la geometría y los colores. Las pinturas de Style y Poliakov y otros artistas abstractos no geométricos impactan al joven tachirense, quien se interesa por desarrollar un lenguaje inscrito en esa tendencia de colores, manchas, planos usados con más libertad e imaginación. Jaime Sánchez se hace abstracto lírico. Bueno, él pertenece al mundo del tachismo, del expresionismo abstracto, y donde la materia contaba mucho está dentro del abstracto, lo que se llama el abstracto lírico, lo matérico, y donde hay una corriente que se desarrolla pues entre los años 50 y 60, donde hay artistas pues europeos muy importantes en ese mundo, entre ellos Poliakov, que creó toda una tendencia basada pues en las formas más o menos geométricas pero libres. Y después hay una parte de Jaime Sánchez que es en ese espíritu, luego él va un poco más lírico y las formas ya no se delimitan, sino que son las manchas, la materia misma, libre en el espacio del cuadro. Es decir, que él es un representante de alto nivel en Venezuela de la pintura abstracto lírico. Las ansias por conocer otros destinos y probar suerte lo llevaron a Washington, donde expuso con éxito su obra y cultivó amistad con otros artistas latinoamericanos, que aglutinó José Gómez e impulsó el expresionismo abstracto y la vanguardia de la región propiamente dicha. De tal manera pues que la presencia venezolana en Europa y después en ese movimiento de Gómez Chicle en Washington fue muy importante para el desarrollo de las artes plásticas inmediatamente futuras, y además eso pues que mucho quedó condensado en el proyecto Villanueva de la ciudad universitaria, pues que es hoy un ejemplo de integración.